Vivo en Obregón, Sonora, y en esta ocasión me gustaría compartir contigo, junto a la comunidad, este relato. Aclaro que no me pertenece, fue algo que vivió mi tío. Dando un poco de contexto, desde hace años se ha corrido el rumor de un hombre mitad reptil que ronda por los campos de agricultura locales. Solo en una ocasión, un hombre con un criadero de gallinas fue capaz de verlo. Lo vio escabullirse en su rancho una noche, dejando plumas regadas por todo el corral. Así como la anterior, existen muchas historias de entidades locales, pero la que más miedo me da es sobre aquel animal que habita en pleno cruce de la frontera. Verás, a inicios de los 2000, mi tío cruzó de manera ilegal hacia Estados Unidos, por el famoso desierto del río Colorado. Importante decir que durante la noche, para facilitarle el esconderse entre el entorno de ser necesario. No iba solo, era un grupo de hombres jóvenes, con el típico sueño americano en la cabeza. Dos de ellos eran hermanos, llamémosles Ricardo y Fernando. Mi tío se apegó a ellos al ser los más chicos del grupo, conversando y manteniéndolos tranquilos al ser su primera vez intentando cruzar. Al momento de pisar terreno americano, afortunadamente iban bien, aunque ya se veían cansados. Yo creo que nadie está preparado, mental ni físicamente, para vivir tal experiencia. Estaba claro que todavía no podían cantar victoria. Les quedaba recorrer la otra mitad del desierto, alrededor de 3 horas más. Fernando tenía un semblante preocupante, como lo describe mi tío. Aparte del cansancio, sus ojos de repente se perdían a causa de una posible deshidratación por caminar tanto. Llegó al punto en que repentinamente azotó contra la arena, temblando. Nadie se detuvo por él. El amanecer comenzaba y estaban en una zona sin chamizos, donde podrían ser localizados fácilmente. Su hermano siguió caminando un tramo más, llorando por Fernando. El remordimiento de perderlo fue tanto que terminó dándose la media vuelta, regresando por él. Sin embargo, ya era tarde. Fernando había partido, y no por lo que ustedes pensarán. Ricardo vio como, según sus palabras, algo demasiado largo y grande se movía entre la arena. Zigzagueaba a la vez que arrastraba el cuerpo de su hermano. El grito de desesperación hizo a los demás voltear desconcertados. Regresaron por él rápidamente, siendo capaces de apreciar tan terrible criatura del desierto. Una serpiente con escamas color canela, capaz de camuflarse entre la arena, con patrones de líneas negras y su característico sonido de siseo. Mi tío asegura que esa serpiente debía ser más grande que una anaconda, cuando menos debía medir 10 metros. Ricardo solo gritaba desesperado e inmóvil, viendo cómo se llevaban el cuerpo de su hermano, perdiéndose poco a poco entre la arena y las montañas lejanas. Los demás lo sujetaron a la fuerza, huyendo con él. A pesar de haber vivido por 3 años allá, al final mi tío regresó a México, porque resultaba difícil acomodarse y trabajar sin algún contacto. Me cuenta que no piensa volver a cruzar por ahí, no después de haber visto a esa serpiente. Incluso el hecho de encontrar cuerpos o huesos sería bastante extraño, teniendo en cuenta toda clase de animales habitando la zona desértica. El mismo infierno, en pocas palabras.
Hay cosas en el desierto que simplemente no tienen una justificación clara, solo suceden y ya. Eso fue lo que me pasó. Lo que quiero contarles no es algo fácil de relatar, mas haré mi esfuerzo para que sea entendible. Si quieren creer, adelante, y si no, también es válido. Pero si piensas cruzar, deberías escucharme. Me llamo Samuel. Hace un par de años intenté cruzar la frontera. Iba con un grupo de 13 personas, jóvenes, mayores, e incluso había recién nacidos. Nadie se conocía, pero todos compartíamos lo mismo: hambre, esperanzas y miedo. El coyote nos dijo que solo serían 2 noches en el desierto. Nada de migra, nada de problemas, solo caminar y aguantar. Mentiras, pero ya lo sabíamos. Igual, cada quien decidió pagar. La primera noche fue un infierno, pero de alguna manera logró ser soportable. Dormimos entre piedras, arbustos secos, con los nervios encendidos, siempre alerta por si se llegaba a escuchar o ver a alguien. La segunda noche fue inolvidable. Uno de los nuestros empezó a caminar más lento a causa de una lesión en su pie. Se quedaba atrás, decía que se sentía demasiado cansado para continuar. A las horas estaba delirando sobre cómo el desierto le jalaba los pies. El coyote solo nos dijo que siguiéramos, porque si uno se detiene, el desierto te consume. Nadie quiso voltear a verlo. A mitad de la madrugada, algo cambió. No era el aire ni el camino, sino ese sentimiento de ser observado. Y en ese instante logramos percibir a una niña acompañada de una voz bajita, como un canto. Primero pensé que estaba soñando o empezando con delirios, pero la vi delante de todos, y los demás también la vieron. Una figura pequeña vestida de blanco. No posaba sus pies sobre la arena, flotaba. Su rostro entreborroso parecía tener un efecto de niebla a su alrededor. Su vestido estaba impecable, sin ninguna partícula de tierra o mancha, como si el desierto no se atreviera a tocarla. Estaba paralizado, no sabía si debía correr o arrodillarme, pero varios del grupo empezaron a llorar, rezando delante de ella en voz baja. Alguien murmuró algo que se me quedó grabado. Es la niña blanca. Había escuchado sobre ella antes, rumores y anécdotas de otros inmigrantes, la protectora de los que cruzan, o por lo menos así la apodaban. Dicen que si te ve con fe, te guía, pero si llega a ver maldad en ti, el camino por el desierto se vuelve infinito. No sé por qué, pero terminamos siguiéndola, como hipnotizados. Nunca dijo nada, ni siquiera nos miró. Solo avanzó, con nosotros atrás, siguiéndole el paso. Caminamos así por horas, sin agua, sin dirección. Aún así, algo en mí sabía que íbamos bien, por el camino correcto. El ambiente además estaba tranquilo. Incluso los animales considerados peligrosos tomaban distancia de nosotros. Cuando menos lo esperamos, ya habíamos dado con una carretera donde estaba una camioneta blanca esperándonos, tal como lo prometieron. Lamentablemente no llegaron todos. De los 13 que había en un inicio, solo quedamos 5, y es raro que nunca se escucharan gritos o pasos perdidos.
solo se esfumaron en el camino. La niña blanca se detuvo a unos metros del asfalto y se quedó quieta. Yo sentí que solo nos miraba en forma de despedida, pues no tardó en girar, regresando al desierto, perdiéndose entre los arbustos y la lejanía. Con suerte llegué con el tiempo a Phoenix, donde me establecí para vivir. Durante todo ese tiempo, la figura no pudo salir de mi cabeza. Me intrigaba saber más de ella. Investigando en foros de internet, di con personas que decían haber tenido encuentros con ella, que incluso había un altar en algún punto del desierto que alguien había hecho en su honor. Ciertas personas llegan a dejarle una pluma blanca, rezando de rodillas para que los guíe. Si desean, les puedo compartir algunas historias que me han compartido en ese foro y he logrado rescatar. Nací en los Estados Unidos. Mi familia viene de inmigrantes desde la generación de mi madre. Cada quien ha cruzado individualmente para vivir en mejores condiciones aquí. Mis tíos fueron los primeros en cruzar, hace más de 55 años. Ellos, además de no tener el suficiente dinero como para pagarle a un pollero, no querían andar entre desconocidos, porque una de mis tías era una jovencita en ese entonces y, como algunos sabrán, es peligroso que mujeres y niños anden solos al cruzar, por la gente abusiva y aprovechada. Así que, mis tías lograron contactarse con una bruja para que les ayudara a cruzar. El pago seguía siendo alto, pero más accesible y con menor riesgo. El supuesto trabajo que hizo la bruja fue hacerlos invisibles, además de darles amuletos para no tener complicaciones en el desértico camino. En su andar, un helicóptero de inmigración, a pesar de iluminarlos completamente, continuó avanzando. Nadie fue capaz de verlos o percibirlos. Tanto fue el asombro que mis tíos afirman haber pasado cerca de una patrulla fronteriza y ni caso les hizo. La bruja vivía en las cercanías de la frontera, trabajando para personas peligrosas, así como para gente de confianza, conocida o recomendada por algún cercano. Una de mis tías asegura que son muchas las brujas o santeros que trabajan cruzando gente. Por otro lado, se llega a pagar un precio por involucrarse con ellos, y no hablo de uno económico. Un tío que cruzó con su ayuda murió meses después por una sobredosis de sustancias extrañas. Me gustaría dar más detalles, pero mis tías raramente hablan de esto. Ocurrió a finales de los 70s. Excelente noche. Hace unos años, mi mejor amigo y yo tuvimos la brillante idea de cruzar de manera ilegal a Estados Unidos. Las cosas en el camino no transcurrieron del todo bien. Apenas íbamos a medio tramo cuando la noche nos cayó encima y nuestras reservas de comida estaban agotadas. Caminamos por una hora. Sin embargo, a 10 metros de distancia, la migra llegó para patrullar la zona, por lo que nos tocó escondernos en la tierra, sin poder movernos ni hacer ruido. Tuvieron que pasar aproximadamente 2 horas para que la migra se fuera. Nosotros, en este punto, estábamos muy cansados como para seguir. Incluso le dije a mi amigo en tono de burla:
creo que aquí vamos a colgar los tenis. Él solo se rió, tratando de no sentirse mal. En eso, a lo lejos, divisamos a un monje caminar con prisa hacia nosotros. Poco a poco, aquel punto oscuro en la distancia se volvía cada vez más grande y corpóreo. Quizá había una iglesia cercana que hiciera alguna clase de servicio social en apoyo a los migrantes, pensé. Una vez llegó con nosotros, sacó de un bolso comida y agua. Tras ello nos sonrió, ofreciéndonos con algunas palabras. Vamos, coman, todavía tienen un largo camino por recorrer. Me dio tanta pena, pero la verdad es que sí nos aborazamos con las cosas. Cuando intenté agradecerle, me percaté de que nuevamente estábamos solo, mi amigo y yo. Extrañado, le pregunté hacia dónde había ido el monje, aunque él tampoco fue capaz de seguirlo con la mirada. Por suerte, salimos bien del desierto y llegamos sin problema a nuestro destino, desde donde escribo esto. Tiempo después, traté de investigar si había alguna iglesia o red social que hiciera esta clase de servicios nocturnos, mas no encontré nada. Lo que sí encontré fue que había personas que compartieron su experiencia con tal monje en situaciones similares, señalando a Toribio Romo, un sacerdote mexicano que en vida ayudaba a los migrantes. De verdad, me siento agradecido con él. Ojalá tenga la oportunidad de algún día visitar su iglesia en Jalisco para dejar alguna ofrenda en agradecimiento por salvarnos. Hace tiempo que intenté cruzar por distintos medios la frontera, pero fue la cuarta y la última vez la que me perturbó por completo. Me rendí, no por miedo a la ley y el castigo que dan por ser atrapado, sino por lo que vi o lo que nos vio a nosotros. Pagué para ser transportado de manera oculta dentro de un contenedor. Éramos bastantes personas. Según pude contar a simple vista, superábamos las 50. Partimos en un viaje que parecía no tener fin. El tiempo parecía haberse deformado allá adentro, como si algo estuviera alterando la noción de este. Ya no sabía si llevábamos 11 o 14 horas. Ese fue el inicio de lo extraño. El aire era casi inexistente, la temperatura insoportable. Había niños, ancianos. Nadie hablaba, solo se oían jadeos, suspiros de desesperación y ciertos murmullos en colectivo, casi como una oración sin fe. La ansiedad no tardó en pasar a un plano físico. Se comenzaron a escuchar golpes en las paredes del contenedor en movimiento. No provenían de afuera, sino de adentro, desde algún punto donde nadie parecía estar. Conforme pasaban las horas, una tensión espesa se fue manifestando en el ambiente. 2 mujeres y un hombre comenzaron a quejarse por la falta de aire. Me irritaba el solo escucharlos. Igual, las demás personas parecían molestarse. No fue hasta que un señor intentó calmar la situación, repitiendo como un mantra: no se desesperen, mientras más hablen, más aire se irá. Estoy seguro de haber escuchado su voz un tanto extraña, tipo distorsionada, similar a cuando usas un modificador de voz. Entonces alguien gritó. Un grupo de hombres había iniciado una pelea entre una pareja joven. El chico intentó proteger a su novia, pero terminó herido por arma blanca. La pelea se desató como si todos hubieran sido arrastrados por una rabia súbita. No era normal.
Fue como si algo los hubiera obligado a pelear entre sí. En ese lapso pude sentir por primera vez esa presencia, un peso invisible que te aplastaba el pecho. Cerré los ojos, orando por salir con vida de ahí, juntando mis extremidades para protegerme de la disputa y la presencia, porque les aseguro, sentía que si subía la mirada, lo vería directamente, que algo me tomaría de imprevisto para hacerme daño. Más adelante, sin previo aviso, el camión frenó de golpe. Nos obligaron a bajar y caminar 2 horas hasta otro punto, el castigo por perder el control. Mientras me alejaba, miré por última vez hacia el contenedor abierto. Una sombra negra, alargada, sin forma definida, acechaba en el rincón más oscuro del contenedor. No se movía como una persona, se deslizaba, se retorcía y parecía haberse alimentado del miedo, los gritos y la violencia que estalló allá adentro. La sombra no venía con nosotros, ni siquiera nos persiguió al salir. Parecía que ella vivía ahí, en ese contenedor. Esa sombra viaja con cada grupo que sube, hambrienta por seguir alimentándose de emociones negativas. En el tramo que caminé pude ver ropa, envases vacíos, cuerpos, gente que fue abandonada, herida o simplemente no despertaron. Los coyotes se deshacían de ellos en medio del desierto, sin nombre ni entierro digno. Yo sigo pensando que ellos tienen alguna especie de contrato con la sombra o con algo más. A cambio de personas, ellos tendrían dinero. Muchas gracias, comunidad, por llegar hasta el final. Si los relatos han sido de su agrado, por favor dejen su like y suscríbanse. Pueden enviar su relato al correo que siempre se encuentra en la descripción. Mi eterno agradecimiento a los colaboradores del canal. Buenas noches.